Ejercicio 4.44. El ejercicio dice una fuerza de 6I menos 2J más 1K en unidades de kilonewtons produce un momento de 4I más 5J menos 14K en unidades de kilonewtons metro respecto al origen de coordenadas. El punto O. Si la fuerza actúa en un punto que tiene una coordenada X igual a 1 metro, determine las coordenadas Y y Z. Pues bien, sabemos que el momento con respecto al punto O que nos están mencionando va a ser igual a una determinante, que sería el producto punto del vector posición y de la fuerza. Por lo tanto, la determinante nos quedaría en la primera fila los vectores unitarios, en la segunda fila el vector posición con sus coordenadas X, Y y Z, y en la tercera fila la fuerza F. Desarrollando la determinante nos queda que el momento con respecto a O es igual a Y por 1 menos Z por menos 2, todo esto por el vector Y, menos 1 por 1 menos Z por 6, todo esto por el vector J, más 1 por menos 2 menos Y por 6, todo esto por el vector K. Resolviendo nos queda que el momento con respecto a O es igual a Y más 2Z por el vector Y, menos 1 menos 6Z, todo por el vector J, más menos 2 menos 6Y, todo por el vector K. Ahora nos están dando el valor también de lo que es el momento con respecto a O, por lo tanto sustituyendo el valor del momento nos queda que 4I más 5J menos 14K es igual a Y más 2Z por I menos 1 menos 6Z por J más menos 2 menos 6Y por K. Ahora igualamos componentes I, J y K. Igualando primero componentes I, nos queda que 4 es igual a Y menos, más 2Z, es la ecuación 1. Ahora igualando componentes J, nos queda que 5 es igual a menos 1 más 6Z, esta es la ecuación 2. Y ahora igualando componentes K, nos queda que menos 14 es igual a menos 2 menos 6Y, y esta es la ecuación 3. Ahora de la ecuación 3 despejamos a Y y nos queda que Y es igual a menos 14 más 2 entre menos 6, resolviendo Y nos da un valor de 2 metros. Ahora sustituimos el valor de Y en la ecuación 1 y nos queda que 4 es igual a 2 más 2Z. Despejando a Z nos queda que Z es igual a 4 menos 2 entre 2. Resolviendo nos queda que Z es igual a 1 metro. Y de esta forma es como encontramos el valor de Y y de Z del vector posición de la fuerza F. Espero que les haya servido este video y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Ejercicio 4.45. El ejercicio dice, el ensamble de tubos está sometido a la fuerza de 80 newtons. Determina el momento de esta fuerza con respecto al punto O. Bien, como podemos ver aquí nos están dando lo que son estos ángulos de la fuerza F, y esos ángulos no son ángulos coordenados directores, ya que estos ángulos están con respecto a este eje. Por lo tanto vamos a proyectar la fuerza F sobre este eje, y la cual vamos a llamar F'. Ahora, para poder calcular lo que son las componentes de la fuerza F, vamos a utilizar estos dos triángulos que se están formando aquí. Como vemos, entre este cateto y este otro cateto se forma un ángulo de 90 grados, y entre la fuerza F' y este cateto se forma también un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este cateto va a ser la componente Z, este cateto de este triángulo va a ser la componente X y este otro cateto de este triángulo va a ser la componente Y. Ahora vamos a definir cuáles van a ser los sentidos positivos de los vectores, y vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos. Por lo tanto, hacia acá va a ser positivo, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser positivo. Antes de representar la fuerza F en su forma vectorial cartesiana, vamos a determinar el valor de cada una de sus componentes aplicando la trigonometría sobre estos dos triángulos. Por lo tanto, aplicando la función coseno sobre este primer triángulo, nos queda que coseno de 30 grados es igual a la fuerza F' entre la fuerza F, por lo tanto despejando F' y sustituyendo el valor de F, nos queda que es igual a 80 newtons por el coseno de 30 grados, y esto nos da un valor de 69.3 newtons. Ahora aplicamos la función seno sobre ese mismo triángulo y nos queda que seno de 30 grados es igual a la componente Z entre la fuerza F, despejando
despejando la componente z y sustituyendo el valor de f, nos queda que es igual a 80 newtons por el seno de 30 grados y esto nos da un valor de 40 newtons. Ahora vamos a aplicar nuevamente trigonometría sobre este otro triángulo. Por lo tanto nos queda que el coseno de 40 grados es igual a la componente y entre la fuerza f' despejando a la componente y sustituyendo el valor de f' nos queda que es igual a 69.3 newtons por el coseno de 40 grados. Resolviendo nos da un valor de 53.1 newtons. Ahora aplicamos la función seno sobre ese mismo triángulo y nos queda que seno de 40 grados es igual a la componente x entre la fuerza f', despejando la componente x y sustituyendo el valor de f' nos queda que es igual a 69.3 newtons por el seno de 40 y esto nos da un valor de 44.55 newtons. Muy bien, ahora vamos a representar la fuerza F en su forma vectorial cartesiana y nos queda que F en vector cartesiano es igual a la componente X por Y más la componente Y por J menos la componente Z por K. Sustituyendo valores nos queda que es igual a 44.55 newtons Y más 53.1 newtons J menos 40 newtons K. Ahora vamos a trazar un vector posición de A a C, el cual va a ser el vector posición AC. Entonces tenemos que el vector posición AC es igual a 550i más 400j menos 200k. Ahora sabemos que el momento con respecto a A es igual al producto cruz del vector posición AC y la fuerza F. Sabemos que esto nos va a generar una determinante, la cual nos va a quedar en la primera fila los vectores unitarios, en la segunda fila el vector posición y en la tercera fila la fuerza F. Desarrollando la determinante nos queda que es igual a 400 por menos 40 menos 200 por 53.1, todo esto por el vector Y, menos 550 por menos 40 menos 200 por 44.55, todo esto por el vector J, más 550 por 53.1 menos 400 por 44.55, todo esto por el vector K. Resolviendo nos queda que es igual a menos 5380i más 13090j más 11385k en unidades de newtons milímetro. Y de esta forma es como encontramos el valor del momento de la fuerza de 80 newtons con respecto al punto A. Ejercicio 4.46. El ejercicio dice, el ensamble de tubos está sometido a la fuerza de 80 newtons. Determina el momento de esta fuerza con respecto al punto B. Bien, como podemos ver aquí nos están dando lo que son estos ángulos de la fuerza F y esos ángulos no son ángulos coordenados directores, ya que estos ángulos están con respecto a este eje. Por lo tanto vamos a proyectar la fuerza F sobre este eje y la cual vamos a llamar F'. Ahora, para poder calcular lo que son las componentes de la fuerza F, vamos a utilizar estos dos triángulos que se están formando aquí. Como vemos, entre este cateto y este otro cateto se forma un ángulo de 90 grados y entre la fuerza F' y este cateto se forma también un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este cateto va a ser la componente Z, este cateto de este triángulo va a ser la componente X y este otro cateto de este triángulo va a ser la componente Y. Ahora vamos a definir cuáles van a ser los sentidos positivos de los vectores y vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos. Por lo tanto, hacia acá va a ser positivo, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser positivo. Antes de representar la fuerza F en su forma vectorial cartesiana, vamos a determinar el valor de cada una de sus componentes aplicando la trigonometría sobre estos dos triángulos. Por lo tanto, aplicando la función coseno sobre este primer triángulo, nos queda que coseno de 30 grados es igual a la fuerza F' entre la fuerza F, por lo tanto despejando F' y sustituyendo el valor de F nos queda que es igual a 80 newtons por el coseno de 30 grados y esto nos da un valor de 69.3 newtons. Ahora aplicamos la función seno sobre ese mismo triángulo y nos queda que seno de 30 grados es igual a la componente Z entre la fuerza F, despejando
despejando a la componente Z y sustituyendo el valor de F, nos queda que es igual a 80 newtons por el seno de 30 grados y esto nos da un valor de 40 newtons. Ahora vamos a aplicar nuevamente trigonometría sobre este otro triángulo. Por lo tanto, nos queda que el coseno de 40 grados es igual a la componente Y entre la fuerza F', despejando a la componente Y y sustituyendo el valor de F', nos queda que es igual a 69.3 newtons por el coseno de 40 grados. Resolviendo nos da un valor de 53.1 newtons. Ahora aplicamos la función seno sobre ese mismo triángulo y nos queda que seno de 40 grados es igual a la componente X entre la fuerza F', despejando la componente X y sustituyendo el valor de F', nos queda que es igual a 69.3 newtons por el seno de 40 y esto nos da un valor de 44.55 newtons. Muy bien, ahora vamos a representar la fuerza F en su forma vectorial cartesiana y nos queda que F en vector cartesiano es igual a la componente X por Y más la componente Y por J menos la componente Z por K. Sustituyendo valores nos queda que es igual a 44.55 newtons Y más 53.1 newtons J menos 40 newtons K. Ahora vamos a trazar un vector que vaya de B a C, el cual va a ser el vector posición BC. Entonces el vector posición BC es igual a 550i menos 200k. Ahora vamos a calcular el momento de la fuerza de 80 newtons con respecto al punto B. Y nos queda que el momento con respecto a B es igual al producto cruz del vector posición BC y la fuerza F. Sabemos que esto nos va a generar una determinante, la cual nos va a quedar en la primera fila los vectores unitarios, en la segunda fila el vector posición BC y en la tercera fila la fuerza F. Desarrollando la determinante nos queda que es igual a 0 por menos 40 menos 200 por 53.1, todo esto por el vector Y, menos 550 por menos 40 menos 200 por 44.55, todo esto por el vector J, más 550 por 53.1 menos 0 por 44.55, todo esto por el vector K. Resolviendo nos queda que es igual a 10.620i más 13.090j más 29.205k en unidades de newtons milímetro. Y de esta forma es como encontramos el valor de la fuerza de 80 newtons con respecto al punto B.